Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge González y soy el gerente de la editorial Letra Nobel. En este curso vamos a aprender cómo hacer un libro. Seguramente muchos de ustedes han pensado alguna vez en que sería bonito hacer un libro y les gustaría, pero no saben cómo hacerlo. Aquí no le vamos a enseñar qué es lo que van a escribir en el libro, sino que vamos a aprender cómo vamos a hacer ese libro, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Lo primero antes de hacer un libro es que tenemos que clasificarlo. Esto de los géneros es como cuando en la casa tenemos las cucharas en la cocina, los zapatos en el cuarto, en un closet, las toallas en el baño dobladas en otro estante. No podemos mezclar las cosas, no podemos tener las toallas en la cocina y las cucharas en el baño, porque nos perdemos. Y lo mismo pasa con la literatura. Hay que clasificar y tener claro el género en el que vamos a escribir. Es difícil abarcar todos los géneros acá, así es que vamos a tomar los más importantes donde las personas acostumbran más a escribir. Vamos a dividir en dos grandes grupos, en el realismo y en la ficción. En el realismo, como la palabra lo cuenta, vamos a contar la realidad. Y ahí están, por ejemplo, las memorias, ahí están las biografías y las autobiografías. En cambio, en la ficción, vamos a escribir lo que se nos ocurre, la fantasía. Y ahí entran las novelas, ahí entran los relatos, los cuentos y las fábulas. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? Bueno, lo vamos a ir viendo detalladamente, ¿no? La fábula es un cuento que lleva animales. Los animales se personifican y ahí es un cuento para niños que participan los animales. Esa es la fábula. El cuento es con personajes reales, pero en el cuento hay una sola trama. Y esa trama, la historia, es lo más importante dentro del cuento o el relato. Y es una sola historia. En la novela hay varias subtramas. Está la trama principal y las tramas secundarias. O sea, la novela es mucho más complicada que el cuento. ¿Cuál es el problema de la novela? Que en la novela lo más importante no es la historia como en el cuento. En la novela lo más importante son los personajes. Y por eso es que tenemos que mimar y cuidar con mucho cariño a los personajes de una novela. Una novela no es algo que se escriba en 2 días. Toma tiempo hacerlo. Así es que vamos a ver por detalle cómo se hacen estas cosas. Para empezar, vamos a aprender de los grandes. Para aprender, lo mejor es aprender de los grandes. Así es que vamos a tomar la primera novela de la historia, Don Quijote de la Mancha, y vamos a ver qué podemos aprender de esta novela. Lo principal que tenemos que ver cuando escribimos una novela es que la novela tiene que tener una idea central. Todos los libros tienen una idea central, no solo las novelas, todos los libros tienen una idea central y por esa idea central nosotros nos vamos a guiar para escribir. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál es la idea central de Don Quijote de la Mancha? Ahí Cervantes dice que un corazón noble puede causar un gran impacto en el mundo, aunque sus ideas partan de la fantasía. Esa es la idea central, eso es lo que quiere mostrar él con Don Quijote de la Mancha. Buscamos otro libro, por ejemplo, la Biblia. Cuando leemos la Biblia, vemos que hay diferentes temas en la Biblia. La Biblia es un libro formado por 66 libros diferentes. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la idea central de la Biblia? ¿Por qué es un libro? Y la idea central de la Biblia también existe. El tema central de la Biblia es el reino de Dios. Y desde que nosotros empezamos a leer la Biblia en Génesis, empieza qué pasó, que el reino de Dios no se llevó a cabo. Y después vienen los profetas, cómo le promete Dios a los profetas, a Abraham, que va a haber un descendiente, que va a llevar a cabo el reino, que va a ser el rey. Después vienen diferentes salmos que hablan de los proverbios. Después se llega la historia de cómo se llega a ese rey hasta que nace Jesús, que es el rey. En los evangelios se cuenta la vida de Jesús. Después las cartas de los apóstoles hablan de lo que hizo Jesús. Y después al final de la Biblia, ya en Apocalipsis, hay una visión de cómo ese reino llega a hacerse realidad. O sea, todo el libro completo habla de un tema central, el reino de Dios. Voy a tomarles otro ejemplo para tener claro cómo los libros siempre tienen una idea central. Y es mi novela favorita, que es Ana Karenina, del escritor ruso Tolstói. ¿Cuál es la idea central de esta novela? Tolstói, la idea central que él busca es el adulterio. ¿Cómo se veía en el adulterio? ¿Cómo se veía el adulterio en aquella sociedad de entonces? La hipocresía que había alrededor de aquella sociedad rusa rica de entonces. Ana era una mujer rica, o sea, estaba casada con un hombre rico, pero era mucho mayor que ella.
y ella se enamora de un joven. Siempre Tolstói crea una idea central en toda la novela alrededor de esto, de cómo pasó lo del adulterio. Entonces, cuando ya tenemos una idea central de lo que vamos a escribir, lo que sigue es encontrar un título. Un título para nuestra novela. Ese título tiene que recordar de qué trata la novela. Y tienes que mirar, afortunadamente tenemos ahora mucha información en internet que uno puede buscar en un buscador, que el título que tú exiges no exista. Cuando encuentras un buen título que no cuente lo que vas a escribir, por ejemplo, si tú escribes un libro un libro de texto, ¿ya? Ahí el título sí puede contar de qué trata el libro. Por ejemplo, las ventajas del cloro, un libro de química. Bueno, ya se sabe de qué vamos a hablar en el libro. Pero aquí no. Aquí el título tiene que ser sugerente, tiene que dejar al lector con deseo de saber. Pero no le puedes contar la novela con el título. Y cuando tengas el título ya elegido, entonces te centras en que este título te recuerde la idea central y empiezas entonces con la parte de los personajes. Recuerda, los personajes son lo más importante en la novela, no la historia. Tú puedes hacer lo siguiente: elige una serie de personajes y no cometas el error de clasificarlos en estos son los protagonistas, estos son los secundarios. Eso lo tiene que hacer el lector. Tú como escritor tienes que mimar a todos los personajes por igual y darle la importancia a todos los personajes por igual. Haz una ficha con cada personaje, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es, qué hace. No cometas el error de elegir personajes blancos o negros, porque la vida no es blanca o negra, hay muchos tonos grises. Ese personaje malo que viste siempre de negro, que fuma, que el ogro, y entonces el otro bueno que siempre viste de blanco, todo lo hace bien, no comete errores, no es creíble en una novela. No hay personas que sean totalmente buenas ni totalmente malas. A lo mejor una persona buena puede hacer cosas malas, y a lo mejor una persona muy mala, el villano, tiene un hijo que lo ama y que da la vida por él. Lo hace más creíble que el malo pueda hacer cosas buenas y que el bueno pueda hacer cosas malas. Pero ese personaje, tú tienes que estudiarlo bien. Tanto el protagonista de la novela, como el criado, como el secundario, como el que llegó un día nada más. Todos. Porque ellos son los que van a contar la historia de tu novela y la van a enriquecer. Cuando ya tú tengas la lista de personajes, tengas la idea central, entonces tienes que recordar que la novela tiene diferentes tramas. Volvemos, por ejemplo, a Anna Karenina. La trama fundamental de la novela es la historia de amor, que Ana se enamora de Bronsky, el soldado joven, y deja a su marido. Bueno, ¿cómo hace Tolstói para crear subtramas? Por ejemplo, él tiene que justificar que Ana, que vive en San Petersburgo, viaja a Moscú. Entonces crea una subtrama donde el hermano de Ana vive en Moscú, está casado y le es infiel a su mujer, y entonces va a haber un divorcio. Y Ana, como vive en la sociedad, en el qué dirán, ella viaja a Moscú para evitar ese divorcio. Cuando ella llega allá y habla con el hermano y ve que el hermano está enamorado y descubre prácticamente que el amor existe, que no es solamente ella y su marido, entonces allí, en ese viaje a Moscú, ella se encuentra con Bronsky, el soldado, y se enamora de él. ¿Ya? Pero se fijan cómo una trama secundaria, la del hermano, ayudó a que Ana conociera al soldado para la trama principal. Esa es la idea, que las diferentes subtramas vayan poco a poco apuntalando la trama central de la novela. Y eso es lo que hace que la novela crezca. Otra cosa muy importante es que no puedes quitarle la voz a los personajes. En los cuentos, uno cuenta, o sea, hay un narrador que va contando la historia. Y generalmente los personajes también hablan, tienen diálogos, pero menos. Generalmente es la historia contada. En la novela, tú tienes que dejar que los personajes hablen. Por ejemplo, el hombre llegó a la casa, le dolía la cabeza, se sentía mal, la mujer lo estaba esperando para llevar al niño al parque de diversiones y le dijo que no iba a ir. No lo cuentes, deja que sea el personaje el que habla y le diga, me siento mal, no quiero salir. ¿Pero por qué no quiere salir? Nunca quiere salir. O sea, que ellos hablen entre ellos y el personaje te cuente lo que le pasa. No lo cuentes tú, que lo cuente el personaje. Esto es muy importante en las novelas. Eso es lo que hace que una novela sea mejor que otra. Que los personajes puedan hablar por sí solos. Ahora ya encontraste el tema central de tu novela, elegiste un título, tienes a los personajes estudiados, vas a empezar a escribir. Pero antes tienes que hacer otra cosa más. Elegir el contexto donde se realiza tu novela y hacer una investigación. Por
Por eso es que una novela no se hace en una semana, lleva tiempo. ¿Qué pasa? Supón que tú quieres hacer una novela sobre Islandia en el año 1820. Claro, ahora tú vas a escribir esa novela y tú quieres adornarla. Tú quieres poner, por ejemplo, que tu personaje llegó en un tren. Los trenes son muy pintorescos, llaman la atención, como el tren de Ana Karenina o como el tren de Agatha Christie, Asesinato en el Oriente Express. Siempre un tren es muy pintoresco en la novela y es bonito que llegue el personaje, la despedida, todo. Ya. Y tú vas a hacer la novela en 1820 en Islandia. Pero si tú no buscas información, puedes cometer un error garrafal. ¿Y cuál es este error? Por ejemplo, en Islandia, en 1820, no había trenes, porque los trenes se inventaron en 1825. Entonces ahora, antes había que ir a la biblioteca y buscar la enciclopedia. Ahora tenemos internet que podemos buscar información. Cuando se inventó el tren, informarnos de qué había en Islandia en ese momento. Pero es que si no buscas información, aunque hagas la novela no en 1820, aunque la hagas en 2020, vuelves a cometer el mismo error. Porque en 2020 no hay trenes en Islandia tampoco. En Islandia no hay trenes. Entonces, para evitar esos errores, tú lo que tienes que buscar información, informarte la novela que tú vas a escribir, en qué tiempo, en qué época, sea el pasado, sea el presente, cómo esa época es. Y toda esta información va a ir enriqueciendo tu novela y la va a hacer más creíble. Ahora te voy a dar un consejo para cuando estés escribiendo la trama. Seguramente te suena algo de esto de que es muy común de que una persona está agonizando y se lleva un gran secreto a la tumba. Y entonces el familiar está ahí. No hables, ¿entiendes? Y tú desesperado, esto te hablo de la telenovela, tú desesperado porque diga el secreto y el hombre se muere y no cuenta el secreto, ¿entiendes? O de lo contrario, llega alguien que se van a besar, o sea, dos personas se van a besar que llevan tiempo tratando de encontrarse y en el momento que se van a besar, justo entra alguien por la puerta y los interrumpe. ¿Pasa esto todos los días? No pasa esto todos los días, ¿entiendes? Entonces esto lo que hace es alterar, irritar al lector. Lo que hace es alterar e irritar al lector. El lector hace así, se enoja y cierra el libro y no lee más nada. Porque esto, aquí no pasa nada nunca, ¿entiendes? No, haz que las cosas pasen. Si el hombre va a hablar, que hable. Por supuesto, ningún familiar quiere que un familiar que está enfermo, que está agonizando, que hable, que se esfuerce. Pero es que no es familiar tuyo, ni es familiar del lector, ¿entiendes? El lector lo que quiere es que se sepa el secreto. Entonces esas novelas que se alargan, como echando el agua a la leche, y el secreto se va a saber y no se sabe, y pasa el tiempo y no se sabe, y se acaba la novela y no llega el secreto. No, fuera todo eso. Si va a hablar, que hable, y después crea una historia de qué pasó porque él habló. Cómo afectó este secreto a los personajes y sigue creando. Haz que la novela sea dinámica. Cuando tú hayas escrito la trama principal, donde pusiste varios protagonistas, en el ejemplo de Ana Karenina, por ejemplo, está Ana, está Karenin, que es el esposo, y está Bronsky, el soldado. Ellos son los tres protagonistas de la novela y es la historia lo que pasa alrededor de ellos. Las demás tramas, como el hermano de Ana, etc., las vas escribiendo por separado y después las unes. Muchas personas piensan, ahora tengo que escribir un libro, voy a hacer un libro así gordo y tengo que sabérmelo de pe a pa, todo lo que va a pasar. No es así. Una novela no se escribe así. O sea, usted escribe la trama central y empieza a escribir muchas cosas en la trama central y va viendo qué puede pasar en esta trama que me lo provoque otra trama. Y entonces entras a las tramas secundarias y escribes en las tramas secundarias para que provoque lo que tú quieres que pase aquí. Tú vas creando un mundo en esa novela y eso es lo que te hace que quede buena. No cometas el error. He escuchado a mucha gente decirlo de que estoy escribiendo, muéstraselo a gente que conozca, muéstraselo a tus familiares, muéstraselo a tus amigos. No muestres nada, no muestres nada, porque lo que haces es confundirte. El escritor eres tú y el creador eres tú. Tú muestras la novela cuando tú la termines. Porque, ¿qué va a hacer un familiar? Te va a decir, esto lo has escrito tú, qué maravilla, qué bien te está quedando. ¿Entiendes? Y si te dice que no le gusta, entonces lo que hace es quitarte la ilusión y frustrarte. Y tú necesitas crítica, pero es que todas las personas no son críticos literarios. El escritor eres tú. Todas las personas tienen dentro un escritor, aunque no lo sepan. Y tú cuentas una historia. Si tú, por ejemplo, te pones a escribir en un libro todo lo que tú has chateado, por ejemplo, en Facebook, en un año, con una persona que hables mucho, ahí hay un libro ya. Tú puedes hacer lo mismo, escribir. Escribe todo, escribe las historias, ve revisándolas tú, ve leyéndolas tú, dándole forma, y aunque te entusiasmes, no se lo muestres a nadie. Termina tu novela. Cuando termines tu novela, que la hayas revisado y que tú la veas, que te gusta, que estás conforme, tienes que entonces quitar y poner cosas. Esto no me gusta, lo saco. Esto no encaja tan bien, lo quito. Esto no es coherente con esto y la trabajas. Por eso toma tiempo.
Y al final, cuando esté lista, cuando tú creas que está lista, se la muestras a las personas, a quien tú quieras, a un crítico, a una persona de tu entorno, y escucha a todo el mundo, porque uno tiene que escuchar las críticas también. A lo mejor no has hecho una buena obra. No esperes que te digan, ¿y escribiste esto tú? ¡Qué maravilla! Eres un genio. No. Pero escucha todo lo que te digan, pero la última palabra la tienes tú. No te olvides. El escritor eres tú y eso no lo puedes pasar por alto. Porque todo el mundo nunca llueve a gusto de todos. Y todo el mundo quiere ponerle un final, me gustaría más esto, me gustaría más aquello. A mí, por ejemplo, me gustaría más que en la novela de Ana Karenina, Ana no se tirara delante de un tren al final. Me gustaría que se hubiera ido con Bronsky y hubieran sido felices en Francia, por ejemplo. Pero yo no soy Tolstoy. La novela la hizo Tolstoy. Él es quien tiene que decidir el final, no yo. ¿Entiendes? Entonces, hay circunstancias en la vida que uno nunca sabe cuáles son detrás. Si Tolstoy hubiera puesto que ellos fueron felices, a lo mejor no le hubieran publicado la novela en ese tiempo. Pero ¿qué hizo él? Ana es rechazada cuando decide irse con su amante por la sociedad a la que ella veía era tan importante para ella. Ella es rechazada por la sociedad y ese rechazo la hace que ella no soporte y se tire delante de un tren. Es un final trágico, pero es el final que la sociedad de aquel tiempo necesitaba. El adulterio es castigado y está mal. Si Tolstoy dice que el adulterio no es castigado y triunfó, no le publican la novela. Posiblemente él ha ideado otro final y no lo ha publicado. Pero lo que pasa es que esa novela la escribió él y él es quien decide el final. Y él es quien decide la trama y él es quien decide todo. La novela no es una memoria. La novela no es una biografía. La novela es ficción. Y en una novela puede pasar lo que tú quieras. Tú eres el creador del mundo de esa novela. Lo único que tú tienes que hacer para que quede buena es pensar cuál es la idea central de mi novela y no olvidarte de eso. Esa idea central es el sol de tu novela. Y los personajes y las tramas son los planetas que giran alrededor de ese sol de tu novela, que es la idea central. Y ya empieza a escribir en la trama principal, en las tramas secundarias, poco a poco vas escribiendo, y te vas a dar cuenta, cuando menos tú te lo esperes, que has escrito cantidad y que al final vas a ver una novela fantástica, con unos diálogos maravillosos. Y recuerda que como cada personaje tiene una forma de ser, tú desarrollas los diálogos de esos personajes pensando en la forma de ser que tiene.